Costa al Día con Hernán Higuera. 6:42. Gracias a los oyentes que siempre nos escriben. Estimado Hernán, muy buenos días. Qué pena que las cosas se vayan agravando tal y como lo van vaticinando los analistas y los entrevistados que ustedes mantienen en sus espacios, nos dicen. Por acá tengo una pregunta, Hernán. ¿Los cierres son desde hoy? No, los cierres son desde mañana a las 7 de la mañana en el sector de la Plaza Argentina. Así que pierdan cuidado. Hoy la circulación por esa zona es normal. Se va a habilitar ya la avenida Eloy Alfaro y 6 de diciembre. Entonces va a fluir un poco más. Pero en la Plaza Argentina el cierre será desde las 7 de la mañana de este viernes. Empiezan las obras ahí con el feriado. Bueno. Voy a dar la bienvenida a mi siguiente invitado, es José Alvear, experto en recursos y programas energéticos, quien desde hace ya varios meses atrás venía advirtiéndonos de esto que es crítico hoy, el tema de los cortes de energía, la crisis energética que se recrudece. El ministro de Energía, que ayer, después de decir que vamos a 10 horas de corte, se fue, renunció. ¿Qué nos dice esa renuncia primero, José? Buenos días. Buenos días y buenos días a quienes nos siguen. Puede acercarse al micrófono, por favor. Sí. Ok. Buenos días y buenos días a quienes nos siguen. Seguimos bajos el micrófono. Ahora sí. Buenos días y buenos días a quienes nos siguen esta mañana. La renuncia del ministro lo único que nos deja como lectura es un ministro ya desbordado que realmente no sabe qué más hacer, porque la verdad es que no se puede hacer más, Hernán. Se pudo haber hecho algo, pero no se lo hizo a tiempo y ya hoy en día estamos dependientes al 100% de que aumente el número de lluvias y el caudal de lluvias para subir un poco el caudal de los ríos. Más no se puede hacer y creo que eso es importante decírselo a la ciudadanía. Se desmoronó el equipo de energía porque se va también el viceministro. Es que definitivamente no han podido conseguir el objetivo, Hernán. Ya no tienen que hacer. Ya no hay nada que hacer, porque lo que se podía hacer, que era al inicio de este gobierno, que hay que aclarar, no creó esta crisis, la heredó, pero pudo haber hecho mucho para enfrentarla, que era de entrada, primero, decirle la verdad a la gente. Segundo, tomar acción con una hoja de ruta clara, no perder tiempo con una ministra que hablaba del hidrógeno y se pasó hablando 7 meses del hidrógeno. Más bien tendrían que haber comprado mucho más generadores de energía, asegurada la compra de energía. Lo ideal es generar, pero ya que toda la generación está hipotecada al agua gracias a una mala gestión del gobierno de Correa, porque hay que decir las cosas como son, así se pongan bravos, entonces estamos dependiendo del agua ahora en un 75%. Y eso es antitécnico y es totalmente descriteriado. Entonces, ante esa situación, había que ya comprar generadores de energía. No se lo hizo a tiempo, entonces 3 meses antes de las elecciones o de que se termine el año, no lo vas a conseguir. Si empezabas al inicio de tu periodo, llegabas a esta época de estiaje y tenías quizás cómo enfrentar de mejor manera la crisis. No se hizo y aquí los problemas. Y nos mintieron, ¿no? Porque el presidente Noboa, en campaña dijo, ya tengo un acuerdo con Israel y vamos a solucionar este tema. No teníamos el acuerdo. No hay, hoy no hablan de eso. O sea, más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Así decía mi abuela, al menos. Entonces, he aquí los hechos. Tenemos 12 horas de apagones, el caudal está bajísimo y como viene la situación, vamos a llegar quizás hasta 24 horas de apogones. ¿Y sabes por qué? No a nivel de todo el país, peor, no, sino repartido entre las ciudades. ¿Sabes por qué? Porque definitivamente el déficit no es de 4.000, o sea, el déficit no es de 1.080, como se decía al inicio. El déficit ya hoy en día está en los 2.000 megawatts, porque hemos alcanzado ahora picos de hasta 5.000 megawatts, ahora, no de 4.000. Ya con 4.000 teníamos 1.080. Pero estamos casi en 5.000, entonces hay 2.000. ¿Eso qué significa? Que si con 1.100 teníamos 12, con 2.000 vamos a tener casi 24. Es número, es matemática, es simple. ¿Eso es evitable, José?
llegar a las 18 o 24 horas de corte? Salvo que llueva torrencialmente en la zona austral del país. Que Si no no, está es previsto. inevitable, creo yo. Lamento aparentar ser pesimista, pero lo que estoy haciendo es decir la verdad. Creo que cuando uno tiene el honor de estar frente a un micrófono en un medio tan serio como este, tiene que ser honesto y decirle la verdad a la gente para que la gente se prepare. ¿Y cómo podría hacerlo frente a una situación en la que estamos un poco desorganizados, desinformados? Nos dicen que un día sí, que son cortes de 10 horas, nos cortan 3, luego 4, luego otra vez 3, y no se sabe. Mira, ¿Cómo la ciudadanía puede organizarse con esto? La ciudadanía, ¿cómo puede aportar? Es vergonzoso decirlo, pero tratemos de no consumir en la medida de lo que se pueda energía que de pronto esté de más en nuestras casas. Es decir, apagar las luces. Empecemos por ahí. Apaguen los computadores. Apaguen los computadores si no los van a usar. Ahora, ¿cómo puede la gente protegerse de lo que viene? Porque definitivamente no nos han dicho la verdad y ya no hay credibilidad. Compren velas los que no tengan muchos recursos, compren linternas los que tengan más recursos, los que puedan compren reguladores de voltaje y los que tengan más músculo económico compren generadores eléctricos. Porque ahorita con lo que hace el gobierno es un mensaje de sálvese quien pueda, mi querido amigo. Y así definitivamente no hay garantías absolutamente nada. Entonces, como estamos bajo la ley del sálvese quien pueda, no queda más que tomar recaudos por nuestro lado. Ayer en los discursos por las fiestas de Guayaquil, el presidente Noboa no anunció absolutamente nada en torno al tema, y es lo más preocupante, ¿no? Solamente hizo mención al hecho de quiénes serían los culpables de esta crisis, por qué no resolvieron, porque se centraron en la generación hidroeléctrica nada más, y por ahí fue el discurso, pero no nos dice qué hay que hacer. Es que ellos saben que en estos momentos no se puede hacer más Nada. porque toda la gestión que ellos han hecho, que sí han hecho gestión, porque hay que decir la verdad, pero esas compras y esas contrataciones seguramente van a llegar en marzo, o van a estar listas en marzo, cuando ya se acabó el estiaje, para prepararnos para el estiaje del 2025. Pero ya este año no se puede hacer mucho. Entonces, el gobierno, que lamentablemente, a mi modo de ver, sigue trabajando en función de cálculo electoral, sigue aplicando la estrategia de la distracción. Si no son los lentes, son los zapatos. Si no son los zapatos, entonces ahora condecoro a mi papá. Doy que hablar, distraigo un poco la atención, porque no hablo del problema principal, que son los apagones que tienen jodido a los ecuatorianos. Pero si es el cálculo electoral, le está saliendo mal. Sí, pero ya está embarcado. Entonces ahora, como dicen, hay que terminar la vuelta. No queda otra. Y desde el sector empresarial, técnico, incluso el personal, ¿qué propuestas podemos hacer? Porque vemos mucha improvisación. Se va el ministro de Energía y ponen ahí a la ministra encargada, Inés Manzano, y ya. Cuando hay muchos técnicos que podrían proponer cosas. Yo creo que la única salida para acortar los tiempos a esta crisis se llama empresa privada. Abran los mercados, generen una competencia en igual condiciones todos. Si el Estado quiere competir, que compita, pero abran los mercados, permitan que la empresa privada entre a vender al sector privado directamente, no al Estado, porque la empresa privada y el empresario privado no confía en el Estado. ¿Por qué no confía? Porque a las pruebas me remito. No solamente que es un pésimo administrador y un corrupto gestionador de recursos, sino que, Hernán, paga tarde, malo nunca. Entonces, si yo vengo y te digo, no, empieza a venderme a mí, no te voy a vender por lo que te acabo de comentar. Si tú abres los mercados, liberas los precios, ya entrarán todas las alternativas que quieran. El que quiera hacer hidros hará hidros, el que quiera hacer termos hará termos, el que quiera hacer eólico, fotovoltaico, geotermia, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque al final del día el beneficiario va a ser el consumidor final, que va a elegir el tipo de proveedor eléctrico que quiere. ¿En función de qué? De su presupuesto y de sus gustos. Esto es como cuando las personas van al mini market y les gusta la gaseosa. Encuentran en la percha 5 tipos de gaseosas y eligen la gaseosa que quieren en función de sus gustos o de su presupuesto. Contratar barcazas nos está demostrando que es una solución.
contratar barcazas era una solución parche ante la crisis. Lo que pasa es que... O sea, siempre que generen lo que prometen, siempre que sí, ¿no? genere, pero lo que pasa es que si tú tienes un déficit de 1.100 megawatts en aquel entonces, ahora está por 2.000, y traes una barcaza que solamente te va a generar 100 megawatts, estás hablando de que esa barcaza te va a dar solución al 10 y en este caso al 5% de la demanda que tiene el país. José, el exministro nos dijo hace varios días que una de las opciones era bombardear las nubes, sobre todo en la zona del Austro. ¿Por qué no lo han hecho? Bueno, ¿O qué tan efectivo es hacerlo? Bombardear las nubes, nadie sabe realmente los resultados que tiene, porque la única vez que yo escuché al ex ministro Luque hablar del tema y un periodista, un colega tuyo le preguntó cuáles eran los resultados, él no quiso hablar de los resultados. No Digo, no sabemos. puedo hablar de los resultados. Entonces, hay que esperar 8 días, 10 días. Entonces hay que esperar. Ahora, quizás eso resulte demasiado caro y por eso no lo hacen. No lo sabemos, porque ahí es donde está la vocería del actual gobierno, que no nos dice las cosas claras. Pero si eso funciona, aunque sea caro, deberían hacerlo, porque no hay energía más cara que la que no se tiene, Hernán. Hay quienes piensan que también ya los sectores productivos, la banca, las universidades, tienen que salir a hacer propuestas y de eso hay muy poco en realidad. Mira, la academia está obligada a proponer. En países del primer mundo es la academia la que tiene que proponer, y peor ante las crisis. Veo a María Paz Hervis, que saludo su actitud, diciendo las cosas como son. Hace rato hacía falta representantes de gremios o de cámaras que hablen frontalmente, que hablen sin términos tibios. Y eso me parece muy bueno. Y esa es el tipo de voceros que necesita el país. Gente que hable de forma frontal. ¿Qué tiene que hacer la academia? La academia tiene que proponer, pero tiene que proponer en función de nuestra realidad. Es decir, yo en un principio escuché a la ex ministra Roa hablar de hidrógeno. Después escuché al ex ministro Goncalves hablar de geotermia. Son generadores de energía, pero hay que ver si no son demasiado caros para la realidad del país. Porque hablando de geotermia, el megawatt cuesta 5 millones. Versus lo que tenemos hoy en día, que cuesta 1 millón. Ahora, también hay que decir las cosas como son. ¿Pero hay formas de abaratar eso o no? No. Porque volcanes tenemos porque son tecnologías. Muchos, 40 y tantos volcanes activos. Pero generar toda la infraestructura para esa tecnología es caro. Ajá. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. Ahora, hay que decir las cosas como son, Hernán. Porque el problema... si bien es cierto, estamos criticando falta de gestión de este gobierno, del gobierno de Lasso y del gobierno de Moreno, el gobierno de Moreno y el gobierno de Lasso no hicieron absolutamente nada. ¿Ya? Y el gobierno de Noboa creo que hace las cosas tardías, pero y el gobierno de Correa nos dejó solamente atados al tema climático. El generador de este problema es el gobierno de Correa, porque cuando tuvo bonanza petrolera para generar una matriz energética equilibrada, lo que hizo es generar 75% hipotecado a los fenómenos naturales, y que no me vengan a decir que no tenía asesores que no le dijeron, oiga, pero puede haber una sequía, pues. O sea, y una regresión del río Coca, ¿no? Porque hicieron con estudios de años atrás. Imagínese. Y no tomaron en cuenta eso. Bueno, en fin, así se enojen, hay que decirles, pero hay también una alternativa, por ejemplo, que plantea desde la sociedad civil. ¿Por qué la banca no entrega créditos a los ciudadanos para implementar en sus casas sistemas fotovoltaicos, que se emite un decreto con bajos intereses y largos plazos? ¿Por qué el Estado no genera ese crédito? Y ya que el Estado es el causante de los problemas que no hay plata, dice el ministro, los ciudadanos, y no genera el Estado, por ejemplo, si se abren los mercados, ¿por qué el Estado no se vuelve un proveedor de generadores? ¿Por qué el Estado no se vuelve un proveedor? ¿Por qué nuevamente los problemas que genera el Estado los tenemos que pagar? Porque hay grupos de poder que le rodean y no quieren perder el negocio. Claro, esa es la respuesta. Hernán. Es que aquí hay mafias, intermediarios que viven de la desgracia de la mayoría. ¿Y cómo puedes creer tú que, habiendo nosotros en este mismo medio, en este mismo espacio, muchas veces habiendo criticado al ex gerente de SELEC, el señor Uquillas, se va a Uquillas y deja todo su equipo? ¿Y quién es el que queda al mando de SELEC? ¿Quién era su asesor? Y aparte, ¿quién era el encargado del desarrollo, el departamento de expansión de matriz energética? Nadie lo llama a rendir una declaración, ni siquiera la fiscalía. Yo personalmente puse las denuncias, nadie lo llama. Entonces, no pidamos cambios si seguimos aplicando la misma medicina con los mismos médicos. Pero están hundiendo el país.
nos van a quebrar. En el último trimestre del año, no hablemos de los sectores exportadores, Hernán, hablemos del comerciante local. Factura el 80% de lo que hace todo el año. Si no hay luz, entonces ese comerciante no puede exponer su mercadería, no tiene seguridad para exponer su mercadería y nadie va a salir en una ciudad oscura o en un país oscuro a comprar. ¿Qué va a pasar? Nos vas a liquidar. Entonces, tienes que tomar recaudos y ahorita los recaudos son, lamentablemente, hazte cargo del problema. ¿Cómo? Genera un centro de acopio donde nos vendan a los ciudadanos generadores eléctricos. No le pidas al privado que está invirtiendo, no me vendas a este precio. No, hazle la competencia y gánale por competencia. Como dicen en Guayaquil, ponte pilas, ¿no? Ponte pilas, ponte 11. ¿Hay salidas? ¿Hay salidas? Hay salidas, sí. La salida... ¿Esta una? Esta es una, en estos momentos. ¿Cuál otra? En marzo, pues que llega la maquinaria, inmediatamente activarla para que no hayan estos problemas. Integrar a la empresa privada, definitivamente, Hernán, hay que integrar a la empresa privada. Hay que liberar los precios, hay que promover la libre competencia. No nos preocupemos por los precios de los generadores, porque la oferta y la demanda regula eso. ¿Ya? Y si el Estado cree que el privado está demasiado caro, entre a competir y entre a vender y hágale y trate en algo de enmendar el terrible problema en el que nos han metido los ecuatorianos que están a punto de quebrarnos. Dice, saludos Hernán, que hagan lo que tienen que hacer y sancionar a quienes no dieron el mantenimiento oportuno a las hidroeléctricas para que no justifiquen la inoperancia nombrando a alguien que justifica sus ineptitudes, dice los oyentes. Muy bien, muy bien. Es claro, el oyente genera un malestar. Ahora, el parque termoeléctrico, pero desde el 2021 sabían que había que mantenerlo, para aunque sea tener ¿Usted es energía partidario cara. de la privatización? Yo soy partidario de abrir los mercados y de la competencia. No necesariamente... No siempre la privatización ha sido buena en este país. Sí. Ejemplo, los telefónicas, ¿no? Ahí está. Sí, pero fíjate tú, no siempre la administración del Estado de forma monopólica ha sido buena, porque si hablamos de telecomunicaciones, mira CNT, ¿quién lo maneja? El Estado. Igual. ¿Cuánto pierde al año? 500 millones de dólares. Entonces, no le quitemos al Estado... para que los extremistas no se pongan bravos, no le quitemos al Estado la herramienta de poder competir, pero deja que el resto también compita, porque cuando tú tienes varias alternativas, Hernán, el gran ganador, ¿quién es? El consumidor final. Muy bien, hasta allí nos quedamos con José Alvear, experto en recursos y programas energéticos. Ha hecho un análisis, una evaluación de cómo está la situación, ha hecho advertencias de que esto podría extenderse si no se toman medidas que quedan como propuestas en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti, Hernán, siempre un honor estar aquí. Las 6:59 a.m.